Muchas gracias a Alicia y al Instituto de Derecho de Familia por esta nueva actividad. Muchas gracias al doctor Marcos Córdoba por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con Alicia, nuestra directora, que los va a presentar formalmente y les va a dar la bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Alicia, todo suyo. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos que siempre nos siguen, gracias, gracias a los miembros del instituto, a todos y cada uno que a pesar del día hermoso para estar afuera estamos todos acá, pero vale la pena, vale la pena. Hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Marcos Córdoba. El doctor Marcos Córdoba es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, profesor titular de la Cátedra de Derechos de Familia y Sucesiones de la UBA de la Universidad Abierta Interamericana, presidente de la Academia Internacional de Derecho de Sucesiones, disertante a nivel nacional e internacional, autor de libros y notas relacionadas con la temática. Pero yo hoy quiero destacar algo que realmente cuando el doctor Marcos Córdoba me lo hizo llegar, me emocionó, yo desciendo de italianos. El doctor ha sido condecorado con la máxima distinción italiana por el presidente Sergio Mattarella. La verdad, un lujo, ¿qué les puedo decir? Maravilloso. Gracias por estar, doctor, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, lo dejo con todo el auditorio que con mucha avidez lo va a escuchar. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Alicia, y a Mónica, y a Cristina, y a todas las personas que conozco de Lomas, porque con todas las personas con las que he compartido estos ámbitos jurídicos, me une además un respeto jurídico y un afecto social. Es decir, yo lo que he encontrado en este ámbito son personas ocupadas y preocupadas por los intereses de otros. Y eso es el ejercicio de lo que desde mi punto de vista es la máxima virtud del ser humano, que es la solidaridad. Y digo esto aprovechando las palabras de la doctora Talercio, porque mencionaba esta condecoración italiana que me da un poco de vergüenza decirlo, pero quiero explicar cómo es. Es realmente trascendente, la puede dar el presidente, pero necesita acuerdo del Consejo de Ministros y se requiere acuerdo del Consejo del Mérito de la República, y para llegar a ese grado previamente hay que haber ocupado un grado menor durante 3 años, salvo una excepción que da la ley, que es un aporte esencial a las ciencias. Es la primera vez que se le da de esta manera a un argentino por un aporte a las ciencias, y se hace respecto de las ciencias sociales. Y lo que se ha destacado que es porque yo he desarrollado algo que aprendí de todos ustedes, que es el ejercicio de la solidaridad. Recién estaban hablando de que hay sol, hay buen clima, no llueve, es un día fantástico, y Mónica decía, y estamos acá aprendiendo y formándonos. Y estamos aprendiendo y formándonos para poder asistir a quienes nos necesitan. Y generalmente en el ámbito de la familia, los que nos necesitan son personas que o son vulnerables o están en estado de vulnerabilidad. Y ahí aparece la máxima virtud, que es la solidaridad, ponerse en la necesidad del otro. Y a través de ponerse en la necesidad del otro, yo lo que he intentado demostrar desde la primera vez que lo pude exponer internacionalmente fue en el Parlamento de Berlín en el año 2013, en el Parlamento de Berlín, donde lo que yo sostenía es que el obrar solidario incluso beneficia a quien proporciona la solidaridad. Porque las relaciones donde uno se preocupa por el otro tienden
a ser permanentes, tienden a no crear la necesidad de sustitución de los sujetos de las relaciones. Tienden a ser relaciones generalmente para siempre. Por eso es que las amistades de la infancia muchas veces perduran hasta edades avanzadas, aunque no haya contactos físicos, aunque no haya visitas, y eso provoca que ese vínculo en algún momento asiste. Y a propósito pongo este ejemplo, porque en algún momento yo le voy a pedir a la doctora Rípodas que nos muestre un proyecto que hay en el Senado Nacional, que se llama Pactos de Asistencia Solidaria, y donde ahí se demuestra, por ejemplo, qué pasa con aquellas personas que llegan a edad avanzada y no tienen quien los pueda asistir, porque la sociedad ha cambiado, porque la biología ha cambiado, porque en la década del 50 solo el 20% de la población llegaba a conocer a 2 de sus abuelos. Solo el 20% de la población llegaba a conocer a 2 de sus abuelos. En la actualidad hay muchas personas que tienen 90 y pico de años, que tienen hijos de 70 y nietos de 50 y bisnietos de 20 y pico y tataranietos. ¿Qué pasaba hasta en la literatura de la época de la guerra de Paraguay, o en la década del 60 había programas de televisión, me acuerdo La Familia Falcón, donde había alguien que estaba solo, la familia lo cobijaba. ¿Pero por qué? Porque eran 2 generaciones, 3 generaciones. Vivían el padre, la madre, los hijos, y traían algún abuelo a vivir con ellos, alguna tía soltera, algún tío soltero. Entonces, la gente se asistía, ejercía solidariamente. Se compartía la vivienda, se compartían los ingresos, se compartía la heladera. Era una relación familiar estable, permanente y ampliada. La biología ha provocado enormes cambios. No solamente la biología nos permite hoy la nueva forma de crear vida humana, sino también de sostener vida humana, y por eso se prolonga la vida, y los juristas no hemos sido lo suficientemente creativos como para atender las novedades biológicas. Y dejamos a muchas personas en el desamparo. El título de esta charla se refiere a los pactos solidarios y se refiere a los alimentos. Los alimentos son uno de los rubros de la asistencia. La asistencia es un deber de naturaleza solidaria, no es un deber de asistencia patrimonial. Es un deber, pero no es una obligación, no tiene contenido patrimonial. A veces la asistencia se refleja en un número de moneda, como un símbolo. La cuota alimentaria que se establece en un número monetario, pero su naturaleza no es económica, es asistencial solidaria. Y eso nos ha permitido en algún momento, en contra de un plenario de la Cámara Nacional en lo Civil, que estableció que las deudas alimentarias no podían ser motivo de actualización. ¿Por qué? Porque le aplicaban la ley de convertibilidad. Cuando la ley de convertibilidad y su decreto reglamentario aclaraba que esa norma no era de aplicación para las deudas de valor. El deber alimentario no es una deuda de dinero. El deber alimentario es el deber de darle al necesitado lo que le corresponde, en una relación solidaria que tiene diversos grados de exigibilidad en base a la graduación de vulnerabilidad del sujeto receptor. El deber alimentario es una ecuación perfecta entre necesidad y posibilidad en relación al vínculo. Esto es importante saberlo, sobre todo en base a las nuevas
normas incorporadas al Código Civil. ¿Por qué? Porque hoy la ley permite que una persona reclame alimentos no contra el obligado de primer grado, sino que puede reclamarlos directamente contra un obligado de segundo o tercer grado si sabe que el de primer grado no va a poder abastecerlo. Antes del Código Civil y Comercial, nadie podía ir contra el abuelo si no había pasado por el padre y la madre. Nadie podía ir contra el hermano si no había pasado por el cónyuge, por el padre, por la madre, por el hijo. Hoy sí. Y le compete al convocado demostrar que hay otro con posibilidad de satisfacerlo. Y de satisfacerlo in totum. Porque si no, el juez puede establecer que ese obligado de segundo grado complemente lo que puede el de primer grado. No sé si soy claro con lo que estoy explicando. Si no, lo ejemplifico. Supongamos que hay una persona que le reclama alimentos a su abuelo. Y su abuelo dice, no, un momentito, pero este chico tiene padre. Este chico tiene padre, el padre trabaja. Es el abuelo el que tiene que convocar al proceso al padre. Y tiene que probar que el padre puede. Tal vez pruebe que puede algo. A ver, este chico necesita 10. El padre puede proporcionarle 3. Y el abuelo, que está en mucho mejor condición económica, porque tiene menos cargas, porque no tiene tal vez enfermedades o porque tiene mayor fortuna, le complementa los 7. ¿Por qué? Porque es la relación existente entre posibilidad y necesidad, en base a los grados obligacionales. Ahora, esto cuando recién comenzó a regir, me acuerdo que incluso en una charla con un importantísimo secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, me decía, esto es culpa tuya. Pues en realidad, todas estas normas de alimentos que fueron introducidas en el Código Civil y Comercial, tiene una larguísima historia. Yo creo que lo comenté acá en Lomas de Zamora hace un tiempo. Hace años, en el año 1993, una de las comisiones que tenían que unificar códigos fue la Comisión Federal de Juristas. Y donde había monstruos del derecho, ya les digo, Jorge Alterini, Héctor Alegría, Alberto Güeres, Goldenberg, Mosetti Turraspe, Moisés Panés, Trigo Represa. Y el único que se dedicaba al derecho de familia era yo, que tenía 30 y pico de años y que me sentía ahí con miedo hasta de hablar, porque tenía que hablar delante de los monstruos y además del derecho de familia, que realmente el derecho de familia se lo veía como menos jurídico que el resto de los derechos. Y ahí yo propuse todas estas normas en el año 1992. Se aprobaron por unanimidad en diputados en 1993. Se reprodujeron en el proyecto unificador de 1998 y se introducen nuevamente en el proyecto de Código Civil y Comercial. Y llegan al derecho positivo en el año 2015. Es decir, 23 años después de que fueron pensadas para la necesidad de aquella época. En aquella época tal vez eran de avanzada. Hoy ya no son suficientes. Son mejores que los que había, pero no son suficientes. Ahora, yo nunca en la vida voy a ninguna parte a quejarme de lo que hay. Lo que hago es tratar de juntarme con personas como ustedes, que somos todos entusiastas del derecho, para ver cómo podemos hacer más útil lo que hay. Y la realidad es que el derecho de familia es fantástico para las personas que, sobre valores, poseen creatividad. ¿Por qué? Porque el derecho de familia es un derecho donde las reglas son superadas por los principios generales. El artículo 706 del Código Civil y Comercial, que habla de los principios de los procesos de familia, es una clara muestra de ello. Pero es solo una muestra de todo lo que el derecho de familia puede hacer.
Y fue el derecho de familia el que, ante las emergencias, dio soluciones a otras ramas del derecho que no son el derecho de familia. ¿Por qué? Porque la solidaridad nació de la familia. La solidaridad nació del derecho romano de la piedad familiar, la pietas familia, y se desarrolló ahí. Y primero era el comportamiento valioso del pater con la familia, atender las necesidades de la familia. Después, con el transcurso de los siglos, se fue ampliando y ya había como una exigencia moral de atender no solo la familia, sino de atender lo que llamaron la humanitas, atender a las personas con las que se tenía un vínculo social. Y así se fue ampliando hasta que hoy, en la pandemia de hoy, la solidaridad es exigible en una relación universal. En una relación universal. Por eso es que hasta la Organización Mundial de la Salud ha dado consejos para que se tenga en consideración que si esto no logra suprimirse en todos los territorios, va a haber reinfecciones, va a haber nuevos traslados y nuevos problemas. Y para eso se necesita un comportamiento solidario. Y para eso es que incluso los países que están desarrollando las vacunas ya se han comprometido a proporcionarlas a nivel mundial. Ahora, dentro de todo este panorama que tenemos del derecho alimentario más moderno, donde me acuerdo que también una de las normas que yo había propuesto era la retroactividad. Antes los alimentos se debían desde el día que se presentaba la demanda. Luego apareció en con algunas competencias territoriales la mediación, entonces bueno, ya era desde la notificación del mediador al requerido. Y me acuerdo que fue ahí en 1993 donde yo lo que propuse es que si había un requerimiento de alimentos por medio fehaciente y la demanda se presentaba, o el requerimiento, dentro de los 6 meses desde ese requerimiento fehaciente, los alimentos iban a ser retroactivos a la fecha de ese requerimiento. ¿Por qué? Porque lo que ocurría es que la persona que necesitaba alimentos iba a ver un abogado y desde ahí hasta que se presentaba la demanda también necesitaba comer, curarse, vestirse y tener esparcimiento. No lo necesitaba desde el día en que el abogado presentaba las cosas en tribunales. No había razón de ser para que hubiese aquel enriquecimiento sin causa del deudor y este empobrecimiento sin causa del requirente. Entonces, pareció lógico también decir, pongamos una fecha tope, pongamos 6 meses, para que tampoco se acumulen créditos dinerarios, que después se hagan de difícil cumplimiento. Había una norma también que era la antítesis de la solidaridad. Aquel pariente que prestara los alimentos no podía después repetir contra otros obligados. Lleven esto a la práctica. Supongamos que había un señor que estaba muy enfermo y que necesitaba medicamentos. Uno de sus hermanos se los proporcionaba, cuando en realidad había varios hermanos que se lo podían proporcionar. El pobre que espontáneamente lo asistía, después no podía repetir. Es decir, la ley, en lugar de tener una función pedagógica tendiente a la satisfacción de la necesidad del necesitado, tenía una norma que era pedagógica en contra del obrar valioso. Es decir, le decía a la gente, mire, no pague, porque si usted ayuda, después va a ser el único perjudicado. Espere que demanden a todos y usted va a aportar menos. Y así había varias cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasaba con aquel requirente de alimentos donde el juez establecía un porcentaje de sus remuneraciones, se le enviaba la orden judicial de retención al empleador y el empleador no retenía? ¿Cuál era la sanción efectiva? La desobediencia en sede penal. ¿Ustedes recuerdan alguna condena de cumplimiento efectivo de eso? Jamás. Es decir, la ley tampoco puede estar al margen de las realidades sociales. Nosotros tenemos que saber que en la Argentina el sistema sancionatorio punitivo
no causa tendencia al cumplimiento de los deberes. No lo hace, no la causa, no lo provoca. Entonces, ¿qué fue lo que se me ocurrió? Decir, señor, aquel que incumple una orden judicial, el principal que debe retener y no retiene, es solidariamente responsable. Es solidariamente responsable. No es que la naturaleza de la obligación es la misma, porque la obligación de aquel es la de prestación de asistencia, que era, por ejemplo, el padre, el cónyuge o quien fuese. La de él nace de su obrar ilícito. Él es solidariamente responsable por una ilicitud. No cumplió el deber de retener y depositar. Y la medida de su daño, la medida del daño que causó con su ilicitud, es exactamente la misma que aquella de lo que no retuvo. Por lo tanto, hay una coincidencia de cuantía, pero con diversa naturaleza. Son muchas las cuestiones donde quedan involucradas la solidaridad como fundamento del comportamiento familiar. No solamente en los alimentos, sino, ya les digo, fundamentalmente en todo lo que sea la asistencia. No solo para los parientes en general, no solo lo que se establece en los artículos 500 y pico, 548, 549, también en la responsabilidad parental, a partir del artículo 646, el inciso A nos menciona que entre los primeros deberes de los padres está el de los alimentos. Ahora, nos encontramos hoy con nuevas relaciones familiares. Una de las cuestiones es que el derecho de familia ha avanzado hacia la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Ahora, ha avanzado hacia la autonomía de la voluntad en algunas cuestiones y en otras ha retrocedido respecto de la autonomía de la voluntad. Ha retrocedido. Hoy hay menos autonomía de la voluntad en muchísimas cuestiones de familia. Ustedes fíjense, hoy el régimen patrimonial del matrimonio les permite a los cónyuges, a través de lo que dispone el artículo 446, realizar ciertos convenios prematrimoniales. Ahora, el artículo siguiente se encarga de decir solo esos convenios prematrimoniales. No puede haber otros convenios prematrimoniales, o no puede haber convenios prematrimoniales que no tengan esos contenidos específicos. El derecho de familia con el Código Civil y Comercial, que dice haberse preocupado por la solidaridad en las uniones convivenciales, si las analizamos concretamente, vamos a ver que hay algún avance solidario en las uniones convivenciales mínimo, que ha habido una privación de la autonomía de la voluntad a través de imposición de deberes a veces no queridos por los convivientes, pero que por ser de orden público no son renunciables, y al mismo tiempo se ha omitido la situación preexistente de personas que recibían asistencia como consecuencia de divorcios preexistentes. Plantéense qué ha pasado, por ejemplo, con aquellas personas que se divorciaron en la década del 80, cuando a lo mejor alguno de los dos sujetos de esa relación matrimonial había dedicado su vida a la producción de bienes y el otro había dedicado su vida a la atención de las tareas domésticas, etcétera, etcétera. Incluso muchos casos donde en el divorcio se pactaba que el marido, que había sido siempre el administrador, porque desde la época del Código de Vélez, el marido tenía la administración incluso de los bienes propios de la mujer. Entonces, ¿qué ocurría? La mujer decía, bueno, vos siempre manejaste mejor los bienes, quédate con los bienes, seguí haciéndolo y dame una buena cuota de alimentos vitalicia, de por vida.
Sin embargo, cuando entra en vigencia el Código Civil y Comercial, prepondera la doctrina que establece el efecto inmediato de las nuevas normas. ¿Y qué pasó con aquellas personas que han llegado a cierta edad donde ya no pueden incorporarse a la vida productiva de bienes? Que ya no pueden formarse. ¿Qué pasa con aquella mujer que hoy tiene 80 y pico de años, que siempre recibió una cuota alimentaria acorde a lo que decía el antiguo artículo, era el 207, creo, que establecía el nivel de vida usado durante la convivencia, la dedicación a la atención de los bienes de los hijos, los bienes que le quedaban a cada uno, el estado de salud, la posibilidad de incorporarse a un empleo útil, el tener una renta. ¿Qué pasaba con esas personas? Ahora solamente van a poder reclamar los alimentos de toda necesidad. Eso es no atender una realidad social. Hay un grupo, hay una clase de personas que por su edad, por su estado y por la preexistencia de una relación, debía respetarse aquello. Ahora, el argumento es que, como la aplicación de la ley es de efecto inmediato y los alimentos son modificables, incluso pueden cesar, no hay sobre ellos un derecho adquirido. Pocas veces he escuchado un argumento tan débil, porque la donación también puede ser revocada, por ejemplo, ante un donatario infiel. La donación también puede ser revocada por un incumplimiento alimentario del donatario. Y sin embargo, no cesaron los efectos de las donaciones previas a la vigencia del Código Civil y Comercial. Ahora, por supuesto, como les dije recién, no tenemos que hacer una queja de lo que hay. Lo que tenemos que ver es, con lo que hay, cómo vamos yendo hacia un derecho que satisfaga en mayor medida las necesidades de toda la población, no de un grupo de la población, no ni siquiera de un sector por ubicación geográfica. No pensemos solo en los que viven alrededor del Congreso de la Nación o alrededor del obelisco. En la Argentina no es necesario irse hasta la cordillera de los Andes para ver gente que vive en un pueblito donde no hay agua corriente, donde no hay cloacas, donde no hay hospital, donde no hay ni delegación municipal, ni nada. Y donde las personas tienen que esperar los deshielos para poder bajar a algún poblado. Acá, donde estamos nosotros, tenemos personas que viven a pocos metros de estos grandes centros urbanos y que sin embargo no tienen lo suficiente como para poder abastecerse. Y no me refiero a personas que se hayan permanecido analfabetas. Estoy hablando de personas que a lo mejor han trabajado toda la vida en un trabajo digno, con una buena remuneración. Y sin embargo, cuando se incorporan a la etapa de la pasividad, lo que reciben es insuficiente para mantener ese nivel de vida. ¿Cuántas jubilaciones o pensiones hay de todas las existentes que le permitan a una persona mantener el nivel de vida gozado durante la etapa de su vida laboralmente activa? Muy pocas, poquísimas. Entonces este sistema provoca que el Estado sea impotente para atender al menesteroso. El Estado tiene que atender a tantas personas que sus fondos no son suficientes para aquellos que eran de clase media y dejaron de ser de clase media porque pasaron a ser de la clase pasiva. ¿Cuál es la solución que puede dar el Estado cuando sus recaudaciones no alcanzan para eso? Más allá de que alguien puede criticar que tal administración no es eficiente, de que no se distribuye adecuadamente, pero lo cierto es que el jurista tiene que buscar soluciones. El jurista tiene que buscar soluciones y la solución no puede ser siempre acudir al Estado. La solución tiene que partir de la acción creativa nuestra,
de poder recurrir a la actividad privada, pero de manera que no implique el sacrificio de nadie, sino que implique la complementación de las posibilidades de varios, de manera tal que al coadyuvar se potencien y creen circunstancias de satisfacción. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. Tal vez si le pido a la doctora Ana Rípodas, que la estoy viendo en la pantalla, si puede compartir un proyecto de ley que tiene entrada por el Senado Nacional, que ha tenido distintos nombres este proyecto, porque comienza de una producción doctrinaria y luego se adquiere estado parlamentario. En algún momento se denominó pactos de asistencia solidaria, en algún momento se denominó pactos de convivencia solidaria, pero lo cierto es que busca la posibilidad de que personas que asistiéndose recíprocamente puedan lograr una satisfacción que hoy no poseen. A ver, voy a intentar, hola doctor, voy a intentar compartirlo. Usted me Sí. tiene que lograr. Y son personas a las cuales no corresponde que nosotros encasillemos en los vínculos que conocemos previamente. Todos los que nos dedicamos al derecho tenemos como una tara, tenemos una limitación, tenemos que ante la aparición de nuevas relaciones jurídicas utilizamos la analogía y las relacionamos con las preexistentes. Entonces, existía el matrimonio y después apareció el concubinato. Y cuando aparece el concubinato, ¿cómo denominaban al concubinato? Aparente matrimonio. Y después apareció la unión convivencial. Y la unión convivencial tiene impedimentos iguales a los matrimoniales. A ver, si quieren, yo le pido a la doctora Ripa si me ayuda, que lo va a hacer mejor que yo seguramente, que más allá de ir pasando en pantalla el proyecto, leamos algunas cuestiones. A ver, yo leo algunas y si alguno de ustedes me ayuda y lee otras, me pongo muy contento. Convivencia asistencial, Senado y Cámara de Diputados, por eso un proyecto con estado parlamentario en el Senado. La convivencia asistencial constituye una convención solidaria con fines asistenciales entre dos o más personas basada en la autonomía de la voluntad. Respecto de esto hago un comentario. La unión convivencial, que es lo que existe como derecho positivo argentino, en los artículos 519, 520, 521, etcétera, etcétera, contiene normas de orden público, donde la autonomía de la voluntad es insuficiente para rechazarlas. Esto es pura autonomía de la voluntad. ¿Y por qué hago hincapié en lo de autonomía de la voluntad? Porque desde hace muchos años todos los que se dedican al derecho de familia vienen diciendo que hay que introducir la autonomía de la voluntad, que no podía ser que en la Argentina la gente no pudiera divorciarse cuando ya habían dejado de convivir, se habían ido a vivir con otra persona, habían tenido hijos con un nuevo compañero o compañera, hasta hacían un régimen patrimonial propio a través de poner bienes a nombre de terceros, etcétera, etcétera. Entonces decían, no, autonomía de la voluntad. Si las personas quieren que cese ese vínculo matrimonial, hay que habilitarlo, porque hay que habilitar en el derecho de familia una mayor libertad, una mayor independencia. Sin embargo, ya les digo, lo que Vélez denominó unión libre, lo convertimos en unión convivencial, donde hay normas irrenunciables. Este proyecto se basa en la autonomía de la voluntad. No es que porque dos personas estuvieron un tiempo juntos quedan obligadas a nada. Las personas quedan obligadas solo en aquello que quieran quedar obligados,
en la medida que no perjudiquen derechos de terceros que estén protegidos por el orden público. Dentro de esa autonomía de la voluntad, dice el artículo 2, ¿qué dice, doctora Ripodas, el segundo? Los convivientes podrán celebrar un pacto de convivencia asistencial. La forma es a través de los pactos, doctor, y este proyecto desarrollado por usted ya en el 2009, en el Congreso Civil de Derecho Civil de Córdoba, está muy bien desarrollado en cuanto a contenido. Si usted quiere, avanzamos a los contenidos. Por favor, explique las cosas que a usted le parezcan las más interesantes y las comentamos. Bueno, este proyecto, como bien dijo el doctor, se basa en la libertad de elección y en la libertad de motivos, justamente que no lesionen derechos de terceros. En cuanto a la capacidad, si bien obviamente hay que tener los 18 años cumplidos, el doctor en este proyecto explica la representación de las personas que tengan algún grado de incapacidad o de capacidad restringida, que, ayornado con nuestro nuevo código, se le va a brindar el apoyo de curadores o redes de apoyo para la celebración de estos pactos. Trae cuestiones muy novedosas respecto no solo de los deberes de asistencia, sino también, y ahí me gustaría que lo desarrollara más usted, Marcos, el tema de las cláusulas testamentarias, que ese es un aspecto muy novedoso en pactos de esta naturaleza. Las cláusulas no le escuché cuáles, doctora. Las cláusulas de índole testamentaria que están en el inciso B. A ver, una de las cuestiones que se le ha criticado mucho a la unión convivencial es la falta de transmisión por causa de muerte. Perdón porque me ahogué. ¿Por qué digo que se ha criticado? En la República Argentina hubo 6 proyectos de concubinato con Estado parlamentario. Los 6 establecían derechos sucesorios a favor del conviviente. Cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial, el legislador omitió la transmisión sucesoria y parte importante de los que nos dedicamos a esto, no necesariamente yo, pero muchos, dijeron que esto iba en contra del desarrollo social de la República Argentina. ¿Por qué? Porque la República Argentina ya no tiene como base, exclusivamente como base de la familia, el matrimonio o la familia matrimonial. Hay países que aún al día de hoy en su constitución establece que el Estado protege la familia de origen matrimonial. En la Argentina eso ya no es así. En la Argentina ya, con la sanción de la ley 23.264 en el año 1985, quedó establecido que los hijos nacidos fuera del matrimonio tenían exactamente los mismos derechos que los nacidos dentro del matrimonio. Y no me refiero solamente a las porciones legítimas, me refiero a las porciones legítimas, a la posesión hereditaria, investidura de derecho, a la posibilidad de ejercicio de acciones, etcétera, etcétera. La Argentina hoy reconoce distintos tipos de familia, pero reconoce distintos tipos de familia con distinto grado de protección, con distinto grado de satisfacción. Ahora, es muy difícil regular derechos sucesorios bajo la autonomía de la voluntad o bajo la libertad. ¿Por qué? En primer lugar, porque en la Argentina están prohibidos los testamentos recíprocos. Está prohibido que 2 personas participen de un mismo acto testamentario. Yo puedo dejarle algo a favor de otro, pero eso no limita mi capacidad luego de retractarme y revocarlo. ¿Qué pasaría si se forma una pareja donde hay
promesas recíprocas de transmisión sucesoria y uno de ellos, sin avisarle al otro, va y la revoca. Por eso es que este mismo proyecto, en alguna parte, dice que se crea una excepción a la imposibilidad de, o a la prohibición de testamento conjunto. Para explicar un poco más en qué consiste este pacto no tiene nada que ver con el matrimonio, no tiene nada que ver con la unión convivencial. Estos son pactos de convivencia asistencial. En la ciudad de Buenos Aires, el 35,7% de las viviendas son unipersonales y sin embargo hay déficit de vivienda. Muchísimas personas que viven solas no les alcanzan sus ingresos para poder sostenerse económicamente. Viven de jubilaciones, de pensiones. No hay nada que indique que el Estado debe proteger exclusivamente las convivencias motivadas en el amor romántico. Lo que los sociólogos denominan amor romántico es aquel afecto que tiene como uno de sus elementos la atracción sexual. Fíjense que todas las relaciones de convivencia protegidas por la ley tienen esa vinculación, esa relación y esa analogía con el matrimonio. Así como el concubinato, aparente matrimonio, o la unión convivencial, no es permitida entre hermanos, ascendientes y descendientes, no es permitida si alguna de las dos personas tiene un vínculo matrimonial preexistente y subsistente, o una relación de unión convivencial preexistente y válida. Es decir, todo eso hace que se esté atendiendo exclusivamente personas que están en algo similar al matrimonio. Ahora, ¿el amor romántico, la atracción sexual, es un elemento del matrimonio? Me gustaría que me contesten. Es decir, ¿puede el jefe de registro civil oponerse a casar a alguien porque no esté enamorado? ¿Puede el Estado decir, no, esto no es, no son cónyuges, o no son concubinos, o no son convivientes de unión convivencial, porque hay convivientes que no son de unión convivencial, porque entre ellos no hay atracción sexual? ¿Qué le importa al Estado si hay atracción sexual? ¿En qué se beneficia el Estado con que haya atracción sexual o amor romántico? En nada. El Estado se beneficia en que las personas convivan. Porque si las personas conviven, tal vez sumando las dos jubilaciones o las dos pensiones, les alcance para pagar una única vivienda. Tal vez uno aporte la vivienda, el otro lo ayuda asistiéndolo hasta espiritualmente, físicamente, o lo ayuda a pintar la casa, no importa. Pero uniendo la posibilidad de más personas, es que existe una potencialidad mayor sin recurrir a la solidaridad del Estado. Y esto no está previsto. Yo en una oportunidad hablaba de esto en un Congreso Nacional de Derecho Civil, el último Congreso Nacional de Derecho Civil que se hizo en la ciudad de Córdoba, y cuando terminé de hablar se acercó una gran civilista argentina de Rosario, la doctora Noemí Nicolau, que dice, Marcos, dice, yo tengo un problema que vos lo planteaste perfectamente, yo vivo con una hermana. Dice, las dos somos solteras. Yo sé que el día que yo me muera, mi hermana queda en el desamparo. No va a recibir mi pensión, porque es mi hermana. En el orden sucesorio está desplazada. Ahora, si ella no fuese mi hermana, yo podría ir y decir que somos lesbianas, que somos una pareja, y ella tendría protección previsional, protección para la continuidad de la vivienda, etcétera, etcétera. Por supuesto, no tendría derecho sucesorio porque ni siquiera está establecido para la unión convivencial. Lo cierto es que si queremos avanzar como avanza la sociedad argentina, lo que tenemos que provocar es un mayor ejercicio de la autonomía de la voluntad.
ese mayor ejercicio de la autonomía de la voluntad tiene que ir en beneficio de aquellas personas que quieran comprometerse a través de lo que pacten, pero que nada sea obligatorio. Es más, la seguridad ante terceros, que no la tiene la unión convivencial, porque la unión convivencial es una relación de hecho que existe aunque no haya registración, no depende de un acto, depende de una circunstancia, pero no de un acto. El matrimonio queda establecido desde el cumplimiento de un acto. Los pactos de asistencia solidaria quedan constituidos desde su registración, en un registro especial. Frente a terceros es exigible desde la registración. Los cónyuges pueden pactar el derecho alimentario, pueden pactar una indemnización en caso de ruptura intempestiva, pueden pactar una transmisión en la medida que no afecten porciones legítimas, pueden pactar la transmisión previsional, pero pueden, no es que deben. Eso que ha ido avanzando, yo no sé si, doctora Rípodas, si usted tiene por ahí, pero en base a aquello que se habló en el Congreso Nacional de Derecho Civil, después se escribieron algunos artículos, yo recuerdo el doctor, la doctora Vilma Vanella, el doctor Fernando Millán, entre otros, y todos los que han escuchado esto lo han impulsado. Ahora, el Poder Legislativo no lo ha impulsado. También es cierto, en una charla en la Universidad de Buenos Aires, Cecilia Grossman dijo, los pactos que creó Marcos Córdoba van a llegar a la ley. Pero les aclaro, esto lo dijo Cecilia Grossman hace más de 5 años. Y todavía no hay avances con esto. La única manera que de esto avance es que se empiecen a utilizar los pactos. Pero no solamente estos pactos, sino los pactos que permite la unión convivencial. La unión convivencial permite ciertos pactos que sin embargo no son utilizados. Los que están en unión convivencial pueden establecer también los montos compensatorios a través de pactos para el caso de ruptura. Los que están en unión convivencial pueden establecer una serie de cosas que no pueden establecer los que están casados. Los que están casados tienen la limitación del artículo 447. Los que están en unión convivencial no tienen esa limitación. Pueden pactar la forma de la asistencia, pero no se usa. La gente en general no sabe cuándo comienzan los deberes de la unión convivencial. Si estuviéramos en una charla presencial y yo les pudiera ver la cara, les estaría preguntando, ¿todos saben que en la unión convivencial no hay derecho sucesorio? No todos saben eso. Mucha gente cree que si ha transcurrido un tiempo hay derecho sucesorio. ¿Cuál es el efecto de la registración? ¿Qué contradicción? A ver, ¿por qué el 511 dice que la registración es al solo efecto probatorio? Al solo efecto probatorio quiere decir que no es constitutivo. Quiere decir que sirve para probar. Que sirve para probar, no para otra cosa. Solo efecto probatorio. Sin embargo, el 522 dice que si está registrado hay protección de la vivienda, protección de los bienes indispensables de la unión. No es solo efecto probatorio. Por supuesto que algún juez podría decir, señores, si en los fundamentos del Código Civil y Comercial han dicho que esto ha venido para poder solucionar el problema a aquellas personas que luego de una larga convivencia quedaban desprotegidas porque no se habían casado, o porque no habían contraído matrimonio, sabemos que si la unión convivencial no está registrada, las personas quedan exactamente en el mismo desamparo que antes. Y sabemos que si una persona no quiso ir al registro civil a casarse, va a ser difícil que quiera ir al registro civil a firmar el que dice unión convivencial. Sabemos que si una persona antes no podía casarse porque estaba unida al matrimonio, ahora tampoco podría tener una unión convivencial válida. En definitiva, la unión convivencial ha dejado en el desamparo a casi todas las personas que antes estaban desamparadas.
Y los pactos de convivencia solidaria podría dar lugar a que existan una relación derecho-deber, pero tan solo en la medida dispuesta por la voluntad de personas que podrían estar con algún interés de tipo romántico o no. Le pido de nuevo a la doctora Rípodas si nos puede dar alguna de las pautas. Por ejemplo, el proyecto que está presentado por el senador Mera tiene algunos contenidos obligatorios. Los contenidos obligatorios es que si son menores de edad no pueden estar en pacto de convivencia solidaria, pero pueden estarlo incluso las personas que tienen disminuida su capacidad. Las personas que tienen disminuida su capacidad también tienen derecho a poder convivir con otras personas aunque tengan o no tengan disminuida su capacidad. Por supuesto, el Estado les tiene que poner una protección promiscua, les tiene que poner una protección de ver, sí, momentito, no vaya a ser que alguien tenga disminuida su capacidad y que otro se quiera aprovechar de ella. Para eso es que se establecen esas normas de contenido obligatorio, se establece qué debe figurar en el acta del registro civil, en un registro especial de pacto de asistencia solidaria. Si bajamos un poquito, doctora Rípodas, ahí tenemos a ver, lo escucho. ¿Sí? Los contenidos voluntarios es lo que usted decía, pueden pactar o no, pero se estipula en el inciso A el derecho real de habitación de los convivientes supérstites, en los términos del 2383 del Código Civil Comercial, el derecho a continuar la locación, la incorporación en las obras sociales o sistemas de medicina prepaga. Las obras sociales y sistemas de medicinas prepagas deberán prever planes en los cuales puedan incorporarse los convivientes como beneficiarios no titulares, previa acreditación del pacto de convivencia que incluya este rubro. El D habla de la asistencia alimentaria. Los convivientes podrán convenir la asistencia alimentaria en caso en que el pacto contenga una recíproca prestación asistencial. Las partes deberán nominar los rubros que la compongan. En caso en que la prestación... Esto es lo que quiero destacar, que esto es pura autonomía de la voluntad. Puede haber una prestación alimentaria, pero que no la va a establecer un tercero, será la que establezcan ellos. No es lo que ocurre con lo que establece el Código Civil y Comercial para las uniones convivenciales. Muchas personas dicen, yo lo único que quiero es convivir, no quiero que me den nada, ni quiero recibir otra cosa. Por supuesto, se dice, bueno, no, pero hay una base mínima. Puede ser, pero ya les digo, en la unión convivencial no puede estar dos hermanos. No pueden estar dos hombres o dos mujeres o un hombre y una mujer que entre ellos no haya una relación de afecto estable y permanente. ¿Qué pasa con las personas que lo único que quieren es convivir? Es decir, estar bajo el mismo techo y con los deberes que ellos determinen. La asistencia alimentaria puede consistir en decir, señores, yo cobro una jubilación, yo voy a aportar mi jubilación a las necesidades de la convivencia. Y el otro también va a aportar lo que le ingresa a las necesidades de la convivencia y a las cargas comunes. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sigamos, doctora. Luego tenemos la participación en adquisiciones a título de ganancia. Si los convivientes no tuviesen limitada la autonomía por regímenes imperativos, podrán pactar un régimen de bienes respecto de las adquisiciones efectuadas durante la vigencia del convenio, dejando así a salvo los derechos emergentes de otras convivencias asistenciales si las hubo. De no establecerse cuál es la proporción en la participación recíproca, se considerará que a los convivientes les corresponden proporciones iguales. Luego sigue la prestación compensatoria, que ya lo explicó usted hoy, que los convivientes podrán convenir prestación compensatoria para el caso de cese de la convivencia. En caso de que la prestación compensatoria fuese pactada en forma indeterminada, quedará librada a la determinación judicial. Pero, a ver, solo queda librada la determinación judicial si los convivientes lo disponen así. Si los convivientes no establecen una prestación compensatoria, el juez no puede establecerla. Ahora, si la establecen, pero no ponen la cuantía, la establecerá un juez.
Y aquí tenemos el inciso G de las cláusulas testamentarias que decíamos hoy. Se incorpora como forma extraordinaria de testar y solo para este régimen el instrumento público o privado con firma certificada que reúna las condiciones establecidas en los artículos 4 y 6. A los convivientes les corresponden también los derechos previsionales consecuentes del pacto con la extensión y cumplimiento de los requisitos en que la legislación específica se los reconoce a los sujetos de las uniones convivenciales. Luego regula los efectos y finalmente creo que, va con el cese. Sí, busquemos algunos de los fundamentos dados por el Senado. Bueno, acá yo destaqué en rojo que este proyecto, esta idea creada por usted, tuvo amplia repercusión doctrinaria y fue presentada en el quinto Congreso Nacional de Derecho Civil celebrado en el año 2009 Pero en la fíjese ciudad que de es Córdoba. interesante, doctora, previo a eso dice, en la actualidad en la República Argentina, las convivencias responden a motivaciones que por ser privativas de la intimidad de las personas, quedan reservadas a su fuero íntimo. Por eso es que eso de exigir que para que el Estado reconozca un derecho previsional o una continuidad de la vivienda, etcétera, etcétera, es necesaria una relación de afecto, eso invade la privacidad de las personas. ¿Por qué no pueden vivir dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, que no tengan entre ellos ese tipo de afecto? Que lo único que quieran sea asistirse. Pero ¿saben cuántas personas se casan para asistirse y no para tener relaciones sexuales? Muchísimas personas de edad avanzada se casan para dejarse la pensión, la jubilación, se casan para compartir la vivienda, se casan porque uno está enfermo y el otro lo cuida. Y eso el Estado no lo prevé. Más abajo, en el párrafo 9, está muy bien explicado, todas las personas tienen derecho a asociarse con fines lícitos, según el artículo 14 de la Constitución Nacional. El Estado no puede indagar en las motivaciones privadas por las cuales las personas se asocian y se asisten recíprocamente, artículo 19. El artículo el párrafo que sigue, es necesario, así lo explica usted, doctor, y la doctrina lo interpreta de la misma manera, es necesario regular todo tipo de convivencia que respete la libertad, la autonomía de la voluntad y la libre elección de motivación, otorgando los instrumentos necesarios para la seguridad social de los convivientes, la asistencia recíproca y los derechos sucesorios. Pero se pone especial énfasis en el derecho a la vivienda, a la prestación alimentaria y a la asistencia en la salud. Gracias, doctor. No sé si esto se los quiere alcanzar, si a alguien les interesa para proporcionárselo. Más allá de eso, esto tiene estado parlamentario, fue presentado en esta oportunidad por el senador Mera y ya tiene cierto desarrollo doctrinario en la República Argentina. Yo esto lo expuse por primera vez, ya les digo, cuando fueron las Jornadas Nacionales de Derecho de Córdoba, en un congreso nacional de la misma fecha, y desde ahí se avanzó, y últimamente se me requirió de Chile para presentarlo como proyecto de ley en Chile. Más allá de eso, esto es proyecto de ley, pero lo que ya existe es la posibilidad de realizar pactos dentro de las uniones convivenciales. Lo que ocurre es que los pactos dentro de las uniones convivenciales tienen la limitación de las imposiciones establecidas a partir del artículo 519, que al ser de orden público no pueden ser dejadas de lado. Doctora Ripa, si me saca de pantalla eso, ya le agradezco. Respecto de los deberes alimentarios. Los deberes alimentarios, y fundamentalmente en épocas de crisis, quedan sujetos a aquello que los jueces de familia han sabido hacer, que es lograr que las finalidades de las reglas contenidas en la ley no vean desvirtuada su finalidad. ¿Cómo lo han logrado? A través de una interpretación integrativa. Es decir, han interpretado las reglas del derecho procesal y del derecho de fondo a través de los principios de valor emanados de la buena fe, de la solidaridad, de los actos propios, etcétera, etcétera.
En definitiva, ha sido la aplicación de los principios lo que permite que no se desvirtúe, por ejemplo, aquello de la relación necesidad-posibilidad, cuando la necesidad y la posibilidad se ha visto alterada por una circunstancia de riesgo de la salud y por lo tanto requiere de un ajuste. De la misma manera que los jueces en otro tipo de emergencia, como fue la económico-financiera de fines del año 2001, o la que tuvo consecuencias por una crisis inmobiliaria de América del Norte, han sabido hacer que las prestaciones pendientes de las partes, más allá de lo pactado, se ajustaran a la finalidad y a la posibilidad y a la relación de equidad que las partes habían tenido al momento de relacionarse. Esto es lo que yo tenía básicamente para exponer a grandes rasgos en el día de hoy, y me gustaría, si alguien quiere hacerme saber algo para poder incorporarlo y poder después contárselo a otra persona, porque seguramente lo que me digan me va a enriquecer lo que yo ya sabía. Bueno, doctor, clarísimo. Usted lo que predica lo aplica, porque hoy ha hecho un acto de solidaridad para con todos nosotros al transmitirnos estos conocimientos con la sencillez, claridad absoluta que nos ha enriquecido. Gracias, doctor. Realmente, desde el fondo del corazón, gracias. Gracias. Bueno, Alicia, muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a todos. Ahora no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, sería el momento. Lo que hay es muchísimas felicitaciones, doctor. Ah, bueno, eso me gusta, ¿eh? Eso me alegra. No sé si hay alguna pregunta. No, son todas felicitaciones. Así está claro, doctor, que nadie se debe preguntarle nada. Bueno, muchísimas gracias y ojalá pueda volver a estar con ustedes lo antes posible. Para mí es realmente un enorme gusto poder hacerlo. Estar cerca de las personas valiosas a uno lo ayuda a mejorar. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Y gracias a la doctora que hemos importado, la doctora Ana Rípoda. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Muchísimas gracias, no me está dando bien el audio, no sé si me escucha. Muchísimas gracias por todo y le paso la palabra a Cristina. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, buenas tardes, gracias.